Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en la sexta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Comercial, Derecho Comercial. El día de hoy entonces vamos a conocer o a empezar a conocer de primera mano lo que son las sociedades comerciales que encontramos en esta normatividad en cuanto a la regulación de lo que conocemos como el derecho mercantil. Ya de primera mano, pues conocimos en la primera exposición todo lo referente al órgano del Ejecutivo, ¿sí? Como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encarga de regular y vigilar todo lo concerniente a la actividad mercantil y sobre todo, o podemos decir, que la actividad que ejercen estas personas jurídicas que se conocen como empresas, ¿sí? O sociedades comerciales. Y habíamos establecido que pues esas sociedades comerciales nacen a partir del acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen como el objetivo, o que tienen como objetivo hacer un aporte en dinero, en bienes o en trabajo, y obviamente buscando una utilidad económica. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la exposición del compañero Joan Sebastián Nisperusa y el compañero José Sáez. A ver, José, aquí está José. José, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces voy a empezar a compartir sus diapositivas para efectos de que puedan iniciar su exposición. Muchachos, todo suyo el auditorio. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Joan Sebastián Nisperusa y hoy vengo a presentar mi exposición con mi compañero José Sáenz, que nos tocó el tema de sociedad limitada en Colombia. ¿Qué es la sociedad limitada en Colombia? Se domina el Código de Comercio colombiano como sociedades de responsabilidades limitadas. ¿Qué nos quiere decir lo que está en paréntesis? Que una sociedad significa sociedad de responsabilidad limitada. Son un tipo de unión mercantil que en la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó en el momento de construir la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento o en algún caso la empresa no puede, pues, pagar con sus propios medios las deudas, se puede decir adquiridas, el único patrimonio de los socios que verá comprometido será el correspondiente a su aporte, pero pues eso en ningún momento deberá usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Adelante, profe. Muy bien, entonces, primer gran aporte que hacen aquí los compañeros José y Joan, la sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto? Lo primero que manifestó Joan, muy importante y muy interesante, la regulación de las sociedades de responsabilidad limitada las encontramos en el Código de Comercio, ¿sí? Establecidas directamente entonces con la característica de ser sociedades colectivas, es decir, que nacen del acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la obligación de hacer aportes y el objetivo de llegar a una utilidad económica. Y además, entonces nos dice el compañero Joan que una de las características más importantes de la sociedad de responsabilidad limitada es, como su nombre lo indica, que sus socios responden única y exclusivamente hasta el monto de sus aportes, ¿sí? Es decir, que si
una persona tiene algún conflicto con la entidad, ¿cierto? Muy probablemente, o como lo establece la norma, esa persona o ese usuario, esa persona que se benefició de ese producto, pues no va a poder perseguir el capital personal de ese socio, ¿sí? O de los socios de esa entidad de responsabilidad limitada, porque únicamente puede o va a responder con el monto de sus aportes, es decir, con el capital de la entidad, el capital que se hizo o que se entregó o que pertenece a la empresa. Muy bien. Entonces continúen, muchachos. ¿Qué impuesto tiene la sociedad limitada en Colombia? Uno de los que presenta pues, es el IVA, que es a la que ninguna persona está, excepto a este, el que recae, el IVA no es el impuesto que recaiga sobre la sociedad, sino a la que recae el consumidor, y las sociedades son meras recaudadoras del IVA. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, esos recaudadores, eso tiene un nombre jurídicamente hablando y se les llama agentes retenedores. ¿Cómo así? Cuando usted hace el pago del IVA, pues obviamente usted no va a decir, no, bueno, voy a pagarle a usted tal parte o en este precio le voy a pagar el producto y voy a ir a la DIAN a pagarle el IVA. No, ellos recaudan, como lo ha dicho aquí acertadamente yo, como toda entidad, ¿cierto? Ese costo del IVA y obviamente se lo discrimina en la factura y tienen como obligación reportar ese recaudo del IVA a la DIAN. ¿Listo? Entonces, no se exceptúa a las sociedades de responsabilidad limitada de esta obligación. Características de la sociedad limitada en Colombia. Yo aquí puse 3 características. La primera es que pues podemos encontrar, no hay ningún número de socios mínimo o máximo como requisitos para construir una sociedad limitada. Creo que eso queda muy claro. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas. Y la responsabilidad de los socios es solidaria y limitada del capital aportado a la sociedad. Bien, vamos allí a aclarar una situación. Queda más que claro que, perfecto, no hay un número mínimo. Eso está perfecto. Pero entonces yo te hago una pregunta, Joan. ¿Estás completamente seguro que no hay un número máximo? Pues, o sea, para mi pensar, yo digo que sí, o sea, en ocasiones, pues, dependiendo la empresa. No, vamos a lo que dice la O, norma. o sea, ajá, Ajá. Esto hace parte de tu investigación. José, a ver, ¿hay o no un número Sí, sí hay, profesor. máximo? Mínimo, máximo de 25 socios en total. Perfecto, claro que sí. Joan, tu compañero te acaba de salvar la patria. Las sociedades de responsabilidad limitada, no sé si de pronto tenga que ver también con el nombre, pero no sirve. Y es que además de que es una entidad que tiene una responsabilidad limitada en cuanto al límite por el cual tú puedes perseguir a los socios, que solamente con sus aportes, hay también un límite en cuanto al número máximo de socios. Es decir, una sociedad de responsabilidad limitada jamás, jamás va a tener más de 25 socios. ¿Sí? Eso lo establece el Código de Comercio y pues está más que claro que, que no hay un número mínimo. Pueden ser dos, ojo, si hay un número mínimo que son dos, recuerden que la sociedad de responsabilidad limitada es una
es una sociedad colectiva, ¿cierto? Pero en cuanto a número máximo, ya saben que se necesitan, por lo máximo, no pueden haber más de 25 personas en una sociedad limitada. Que quede eso claro, muchachos. Continúen. Ok, pase de la diapositiva. Bueno, entonces aquí también resaltamos lo de la responsabilidad de los socios. Es solidaria, ¿sí? Y se limita solamente al capital aportado, excepto, no sé si lograron hacer la investigación con respecto a qué pasa entonces si son obligaciones laborales. ¿Qué pasa si son obligaciones laborales? ¿Qué pasa en una sociedad de responsabilidad limitada? Pues prestar los primeros auxilios, ¿no? Por ejemplo, si algún caso de accidente o enfermedad. No, no, ojo, me refiero a obligación, me refiero a que se hacen los locos con el pago de alguna prestación económica y el trabajador llega a cobrarle. Bueno, en ese caso, cuando hablamos de obligaciones laborales, las sociedades de responsabilidad limitada, en ese caso las obligaciones son solidarias. Cuando se trata de obligaciones laborales, el socio ya sí puede entrar a responder con su patrimonio. Listo. Mira que la cuestión del máximo de socios aquí está en el artículo 356 del Sí, Código de Comercio. Los socios no excederán de 25. Ojo, si alguna entidad, alguna empresa de responsabilidad limitada excede de ese límite, pues se declarará nulo la existencia de esa sociedad o en su defecto pasará a ser, eh, podría pasar a ser otra sociedad o otra conformación, otra clase de sociedad. Continúen, muchachos. Bueno, a continuación aquí sigue mi compañero José. bueno, Vale. dice que el capital se divide en cuotas de partes de igual valor con base al capital pagado al momento de la constitución. En este caso no existe un plazo para suscribir o pagar el capital. Profe, por acá hizo otra investigación que dice que el Código de Comercio estableció que la sociedad limitada podría tener como máximo 25 socios en total, que la cantidad de números expresa su criterio se deduce a que mínimo sean 2 socios. Ujú. La responsabilidad que tiene, la responsabilidad que presenta es de carácter mercantil. En el frente a tercero está limitada al capital que el socio ha aportado, es decir, las aportaciones de los socios tienen que tener un valor económico, por lo que en ningún caso pueden ser trabajos o servicios. También se caracteriza por ser una sociedad de personas, como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al presupuesto de sus aportes, ya que no responden ilimitadamente con algún patrimonio o su patrimonio. Y los trámites que serían, para crear una sociedad limitada se necesita estar constituida con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Es necesario que los estatutos definan sus derechos y deberes. También es importante incluir los datos personales de cada uno de los socios que integrará la sociedad, como nombre, identificación, domicilio, nacionalidad y el NIE. Profe, también averigüé que el registro de, sí, el registro de nombre
comercial, o sea, ya sea la marca, una cuenta bancaria, estatutos sociales, escritura pública de constitución, hacienda, inscripción del registro mercantil y obtención del NIF definitivo. Ya, pues. Bien, entonces te hago unas preguntas, muchachos. Vamos a ver. ¿Cómo hago o qué requisitos debo cumplir para conformar, ojo, formales, requisitos formales, para conformar una SAT? ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Profe, a notaría, ¿no? O, ¿cómo es que? Cámara de Comercio. Muy bien, No, muy bien. en la notaría es cuando firman, va con los socios, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, José. Acabas de acertar. Primer paso que debo hacer. Lo primero que se debe hacer es, como es un contrato, ponerse de acuerdo con, en este caso, como es una sociedad colectiva, pues obviamente se necesita un acuerdo de voluntades. Usted tiene que por lo menos tener un socio, ¿sí? Más usted, ponerse de acuerdo, contratar, como no me refiero a contratar, es decir, realizar un documento, ese documento privado, elevarlo a escritura pública y ese documento privado inscribirlo en la Cámara de Comercio, hacer el registro mercantil del negocio con sus estatutos y todos los requisitos legales exigidos para la conformación de la entidad, del establecimiento, de la empresa, ¿cierto? Obviamente, eh, requisito sine qua non, elevar a escritura pública el, el acta de que conforma y el contrato que conforma las sociedades de responsabilidad limitada. Es un requisito fundamental. Ahora, no me dijeron con respecto a qué plazos hay para pagar el capital. No me dijeron tampoco con respecto, em, bueno, con lo del capital. En líneas generales, pues hablaron lo más importante, pero quedaron algunas cositas por, por mencionar con respecto a estas sociedades limitadas. Sí, profe, tiene razón. Lo que pasa es que, pues, ajá, no contamos, pues, la verdad no contamos con las demás compañeras, entonces como que, sí, el tema es un poco extendido ya. Entonces, como quedamos solamente dos personas, como para poder igual cumplir con la exposición que hicimos resaltar por lo más importante. Bueno, entonces allí, de todas maneras, la cuestión de los aportes, hay algunas sociedades que son bastante flexibles en cuanto al pago del capital, ¿sí? Pero estas sociedades, las sociedades de responsabilidad limitada, usted debe pagar en su totalidad, ¿sí? El capital que usted suscribe, ¿cierto? Es decir, para usted conformarse en sociedad limitada, pues tiene que tener una capacidad económica en el momento de la conformación bastante importante. No, por ejemplo, como sucede con las SAS, que usted cuenta con 2 años para pagar ese capital. Por eso es muy complejo usted perseguir una SAS porque muchas veces no tiene un capital que se pueda perseguir, ¿sí? Pero en cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, usted algo va a encontrar, porque usted debe, para conformarse en sociedad limitada, pagar una parte del capital. Bien, muchachos, perfecto. Eh, Ahí pues tendré en cuenta el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante esta exposición. Entonces vamos a continuar con la siguiente, recordando que estamos desde la plataforma Zoom y que la plataforma Zoom pues tiene un inconveniente que es el límite de tiempo.
Entonces, para efectos de poder encuadrar o para poder que inicie de manera correcta la siguiente exposición, vamos a dar por terminada esta exposición, la grabación de esta exposición. Nos ponemos de acuerdo por vía WhatsApp del grupo que sigue y convoco inmediatamente al segundo grupo para que exponga su tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos en un momentico. Gracias.